Bienvenidas los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, de la internet. Puedes seguirnos por Facebook como el Ministerio de Cristo para el Mundo, por YouTube como Ministerio de Cristo para el Mundo. Y pues la palabra de Dios nos dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y envía la vida eterna. Porque la vida eterna está en la palabra de Dios. La vida eterna es la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el verbo hecho carne. La palabra de Dios nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el libro de Juan nosotros vemos que la Biblia también nos habla y nos dice acerca de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, del Mesías, Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos que ahí es donde nosotros encontramos la vida eterna. La Biblia nos habla de la fiesta de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua. Y pues de hoy en 8 va a ser Pentecostés, de hoy en 8, el próximo domingo es cuando se celebra la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés nos habla de cuando el Espíritu de Dios, en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios vino a la tierra, habitó entre nosotros los seres humanos. Porque en el antiguo pacto la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios pues solamente tomaba ciertos personas por cierto tiempo y se iba, y no estaba dentro de ellos, sino que la Biblia nos dice que estaba sobre de ellos. Y nosotros a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios desde el principio quiso habitar con nosotros. ¿Qué es lo que Dios más anhela? Se puede decir, ¿verdad?, para que lo entendamos, de nosotros, es tener una habitación con nosotros, estar juntos, tener una relación con toda su creación. Pero nosotros vemos que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia nos dice que se desconectó esa comunión con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cuando vino el Señor Jesucristo nuevamente, el ser humano tuvo la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de un descendiente del rey David. Por eso la Biblia nos dice en el nuevo pacto que hablando de las llaves del rey David, y las llaves son para nosotros poder entrar hasta el lugar santísimo, en la misma presencia del Padre, porque nosotros como seres humanos, eso es lo que para eso fuimos creados, para estar en la presencia de Dios, para ser guiados por Dios. Por eso hoy en día nosotros vemos que el ser humano busca religiones para ligarse a Dios, para acercarse a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra religión, acercarse a Dios a la manera del ser humano. Pero la única manera, de acuerdo al libro de Hechos 12, nos dice que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos acercarnos a la misma presencia del Padre. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, que hizo un pacto con ellos, nosotros a través de la Biblia, en el libro de Éxodo, nos vemos que Dios le dio las leyes, los 10 mandamientos, se los dio en tablas de piedra. Pero ahora, a través del nuevo pacto, Dios nos da sus leyes en nuestro corazón, las escribe en nuestro corazón, las pone en nuestra mente. Ese es el nuevo pacto que nosotros tenemos con Dios. Y ese es el nuevo pacto que habla Jeremías 31 y Ezequiel 36, 26 al 28, donde dice que Dios nos va a dar un espíritu nuevo para andar en sus
mandamientos. Para eso es el espíritu nuevo que Dios nos va a dar. Y nosotros vemos en este tiempo, en el tiempo de la apostasía, que pues se usa esas palabras para, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por entender mal las escrituras, porque nosotros hicimos la palabra de Dios a nuestra manera y nosotros vemos que estamos en un tiempo de apostasía en el cual el Espíritu de Dios se cree que es para hacer milagros, el Espíritu de Dios se cree que es para tumbar a la gente, se cree que es para hacer temblar a las personas. Ese no es el Espíritu de Dios. Esos son, podríamos decir que son obras del maligno, pero más bien son emociones del ser humano. Porque nosotros como seres humanos somos muy emocionales, muy emocionalistas. Y nosotros a través de la Biblia interpretamos. Cuando Dios nos habla de que Él vino a sanar a los enfermos, todo lo tomamos de una manera secular, literal, una manera física, sí, de una manera física. Y a Dios lo que primero le importa es sanar nuestra alma, nuestro espíritu, porque la Biblia dice que Dios desea que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Primero Dios está nuestro espíritu, nuestra manera de pensar, de sentir, de tomar decisiones. Es lo que primero Dios quiere sanar, es lo primero que Dios quiere restaurar, sanarnos del pecado para que nosotros seamos un sacrificio agradable a Dios, para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Porque en el Antiguo Pacto los sacrificios defectuosos, enfermos, los sacrificios defectuosos, ¿verdad? Con las patas de los animalitos, de los sacrificios quebradas, no se podían aceptar ante Dios como sacrificios. Sacrificios enfermos no podían, y nosotros estamos enfermos del pecado. Pero a través del Señor Jesucristo nosotros somos, de acuerdo al libro de los Hebreos, nosotros hemos sido perfeccionados para acercarnos a Dios como olor grato delante de Dios. No somos perfectos, no hay que confundir. Tenemos mucho, nos falta mucho camino. Pero a través del sacrificio del Señor Jesucristo nosotros podemos acercarnos al Padre. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. No nos acercamos prendiendo velas, no nos acercamos haciendo mandas, no nos acercamos haciendo sacrificios físicos, no nos acercamos de ninguna manera humana. Es porque nosotros podemos acercarnos, es solamente a través del sacrificio del Señor Jesucristo. La palabra Jesús quiere decir Yeshua, el Salvador del mundo. Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que es la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo subió al Padre, nosotros vemos que el sacrificio fue aceptado porque los apóstoles y el mundo entero, los apóstoles principalmente, los que estaban reunidos en el aposento alto, recibieron el Espíritu de Dios, y de ahí comenzó una nueva etapa en la humanidad. Porque antes del día de Pentecostés, ¿verdad? El ser humano, la humanidad estaba sin Dios, como dice la Biblia. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Lo único que nos medio mantenía era la conciencia que Dios puso en nuestros corazones. Y nosotros vemos en la Biblia que cuando vino el Señor Jesucristo, y cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de Dios, para que estuviera con nosotros y estuviera en nosotros. ¿Y para qué va a ser el Espíritu de Dios? Para impresionar a las personas. ¿Cómo les diré? No a través de manifestaciones extrañas, no. La manera en la que las personas se van a impresionar
y quedarse con el ojo, con la boca abierta, el ojo cuadrado, es cuando vean la transformación que Dios ha hecho en la vida del ser humano. La Biblia dice, ¿verdad?, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. No tumbando gente, no hablando cosas raras, porque esos no son idiomas. En el libro de Hechos 2, ahí dice que hablaron idiomas. La palabra lenguas en el original es idiomas. Y ahí dice de qué idiomas. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pentecostés era una de las 3 fiestas donde todos los judíos tenían que regresar a Israel. Porque fue cuando Dios les dio los 10 mandamientos en el antiguo pacto. Y por eso nosotros vemos en el libro de Hechos que había de diferentes naciones. Y eso lo que quería decir era de que el evangelio del Señor Jesucristo, la salvación de Dios, había llegado para todo el mundo. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. No pasó otra cosa. Sobre todo para que nosotros tuviéramos un espíritu nuevo que nos hiciera andar en los mandamientos de Dios. De acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 36. Jeremías 31 también dice: yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ahí no menciona la casa de Judá, a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron hasta hoy día al Mesías. Pero hay uno que otro judío que se están convirtiendo. De hecho, ya hasta maestros que eran hebreos que se están convirtiendo a Cristo y tienen escuelas que enseñan, ¿verdad?, la salvación a través del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que muchas veces los tiempos no son como nosotros lo pensamos. Muchos judíos se están convirtiendo. Hay otros judíos como Nicodemo que saben que el Mesías es el Salvador, pero todavía no lo demuestran abiertamente. Son los mismos judíos que estuvieron en el tiempo del Señor Jesucristo los que están ahorita bueno, ¿verdad?, la manera de pensar en el pueblo de Israel de hoy en día. Y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ellos celebran las fiestas de Dios a la manera de los tiempos del Mesías. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso Dios iba a hacer un nuevo pacto. Y eso es de lo que se trata el Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua. También cada cierto tiempo era la fiesta del jubileo, cada 50 años. Era la fiesta del jubileo donde todos los esclavos eran liberados, donde las tierras se regresaban a sus dueños. Si uno de la tribu de Judá le compraba a uno de la tribu de Benjamín, después de 50 días se tenía que regresar la tierra. A eso puede parecer a veces hasta injusto, y eso, pero es que no es injusto, porque realmente lo que Dios quería ahí era de que nuestro corazón no estuviera en las cosas materiales, estuviera en la bendición de Dios y en hacer su voluntad, porque si ellos regresaban eso y obedecían la palabra de Dios, Dios era poderoso para bendecirlos. Entonces por eso nosotros vemos que todo eso, las enseñanzas de Dios, nos guían hacia el amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos las fiestas de Dios, porque esas son las que hablan y dan testimonio de nuestro Padre Celestial, de la obra del Señor Jesucristo. Porque hoy en día se habla de todo, hasta además de ovnis, de extraterrestres, de política, de milagros, bueno, se habla de todo, pero se ignora, se pasa por alto lo verdaderamente importante. La Biblia dice que escribamos la ley de Dios, escribamos su palabra, ¿verdad?, pues en todas partes, para que no se nos olvide, porque se nos olvida, así como al pueblo de Israel se le olvidó y se le olvida hasta hoy día la voluntad de Dios hacia nosotros. Cuando tomamos otros rumbos, cuando enseñamos otras cosas que pues no son ni bíblicas. Y nosotros día con día tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Hoy hay más iluminación que en otros tiempos. Entonces el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, la Biblia nos dice que Él
que Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Y Él está sentado a la derecha del Padre. Porque ¿qué es lo que hacían los sumos sacerdotes cada año? Los sumos sacerdotes cada año presentaban sacrificios a Dios y ofrecían la sangre, como dice Hebreos 9 y Hebreos 10. Pero la Biblia nos dice que ellos, a sus sacrificios, no podían hacernos aceptos delante de Dios, solo cubrían el pecado. Pero el Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, Él nos hizo perfectos con una sola ofrenda para Dios. Y podemos acercarnos a través del Mesías, del Señor Jesucristo, al Padre. ¿Para qué nos acercamos al Padre? Bueno, pues para que nos guíe. Porque necesitamos guía, necesitamos orientación en nuestra vida. Y el único que puede darnos ese camino, la Biblia dice que es el camino, la verdad y la vida. Por eso a través de la Biblia, nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, que ahí es donde nosotros encontramos realmente la felicidad, la plenitud, que claro, siempre va a estar en conflicto con esta carne, porque esta carne, pues ya sabemos, ¿verdad?, cómo es la carne. La carne solo busca la autodestrucción. Pregúntenle a los que son drogadictos, a los que son alcohólicos y de otros, cualquier otro pecado o cualquier otro autodestrucción, y podemos ver que ellos saben que está mal. Y todavía le dicen al hijo, no fumes como yo, porque te hace daño. Ok, ¿y tú por qué fumas entonces? ¿Verdad? Entonces por eso nosotros vemos que es la guía que necesitamos como seres humanos. Y el Señor Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver, ¿verdad? Dice Hebreos 4:14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acercámonos pues confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Es a través de Cristo que nosotros podemos acercarnos a Dios. Es que yo voy a pagar 10 misas. No, es que solamente le estás dando el dinero a una persona. Es que yo me voy a ir caminando en bicicleta a ver no sé a quién. Eso no, bueno, ¿verdad? Eso no es. Es que yo me voy a ir de rodillas. Esos sacrificios no sirven. Para nada sirven y no puede cambiar a nadie. Entonces el único sacrificio, la única manera en la que nosotros nos acercamos al Padre es a través del Señor Jesucristo. Es a través del Espíritu de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sin necesidad de ayuda de nadie, porque todos somos seres humanos. El Señor Jesucristo no necesita ayuda de nadie. Él solo fue el que pagó el precio por nuestra redención. Él fue el creador de todo lo visible y lo invisible, de acuerdo al libro de Colosenses. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que podemos, de lo que tenemos conciencia, fue el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Él vino y habitó entre nosotros. Se hizo un ser humano como nosotros, para enseñarnos que podemos vencer esta carne. Claro, ¿verdad? Es a través del sacrificio del Señor Jesucristo, a través de su palabra, que nosotros podemos reprogramarnos todo lo que aprendimos pues del mundo. Y el mundo y sus deseos pasarán, la Biblia dice eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es Cristo, permanecerá para siempre. Entonces, por eso es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. No solamente murió en la cruz del Calvario, Él llevó las primicias, como lo estuvimos viendo otra vez. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que Él está sentado a la derecha del Padre como sumo sacerdote.
como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo está intercediendo por la iglesia. Por eso la Biblia dice que ni el Hades ni nadie va a prevalecer en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces es la manera en la que nosotros podemos llegar a vivir bajo la voluntad de Dios. Porque hoy en día nosotros vemos que el mundo, ¿verdad? Bueno, pues el mundo está con las, está de cabeza. Y la única manera en la que nosotros como seres humanos podemos cambiar eso, si se puede decir, a lo mejor no a nivel mundial, pero en nuestras familias, es siendo guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra. Miren, es que a veces nosotros decimos, ¿verdad?, que podemos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero es que el Espíritu de Dios te va a guiar a la palabra de Dios. Porque nosotros, si decimos que vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a decir, ok, pues entonces Dios me va a guiar, espero instrucciones que me lleguen, ¿verdad? Así, no trabaja Dios así. Dios no trabaja así. El Espíritu de Dios te va a guiar a su palabra, porque su palabra es viva, es vida para nosotros. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, por eso nosotros vemos que es la manera en la que puede haber cambios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros alrededores, a través de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios que mora en nosotros. La Biblia dice que seamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, como otra vez estábamos viendo, que pues somos llenos de la palabra de Dios, o somos llenos del mundo, o de las palabras de filósofos o de seres humanos. ¿De qué somos llenos? Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu de Dios, llenos de su palabra. Es que a Pablo le dijeron que tanta letra lo iba a hacer loco. Sí, le dijeron gente del mundo. Una persona como Timoteo le hubiera dicho, oye Pablo, sigue leyendo la Biblia. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que reprogramar nuestro cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo está viciado al viejo hombre. Créanme, eso es muy difícil a veces, que las personas salgan de una adicción, pero con el poder de Dios podemos ser transformados. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿A quién vamos cuando nos sentimos débiles? ¿Verdad? Dios es el que nos puede fortalecer. Y ya más adelante, por eso hablo más adelante de la apostasía, ¿verdad? Y todo eso. Pero nosotros vemos en el capítulo 8, dice, y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Dónde está Dios? Dios está en los cielos, pero no se está paseando. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde está el Señor Jesucristo. Y en el antiguo pacto, ¿quiénes eran? Bueno, ¿verdad? Ya luego vemos que Dios le dijo a Moisés, Moisés, haz el tabernáculo conforme te fue enseñado en el cielo. Antes de que Moisés hiciera aquí el tabernáculo o el templo, ya cuando lo hizo el rey David, la Biblia nos dice que en el cielo ya había uno. ¿Cuándo fue hecho eso? Pues no dice cuándo fue hecho, pero ya estaba, cuando Moisés estaba ahí. Yo pienso que fue después de la caída, o a lo mejor antes, no sé, pero ya estaba. Y ese tabernáculo estaba preparado para redimir a la humanidad, no para expiarla y taparle el pecado, no, estaba creado para redimir al ser humano. Ese evento, pues yo creo que sí nos perdimos, pero nosotros vemos que cuando es el sacrificio, cuando el sumo sacerdote rocía la sangre del cordero para el perdón de los pecados, por nosotros vemos que hay mucha fiesta en Israel. Bueno, de la misma manera cuando el Señor Jesucristo hizo eso en el cielo.
como sumo sacerdote para redimir a toda la humanidad. El Señor Jesucristo, además de ser rey, también es el gran sumo sacerdote. Y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Cuál era el trabajo principal del sumo sacerdote en el antiguo pacto? Lo principal del sumo sacerdote era lidiar con el pecado. Ese era el principal cargo que tenía el sumo sacerdote. Y primeramente, él tenía que pues presentar un sacrificio por él mismo, porque él también pues era pecador. Y si en algo el sacrificio no era aceptable a Dios, o si en algo fallaba el sumo sacerdote de ese año, la Biblia nos dice que caía muerto. Caía muerto. Y por eso llevaba las campanitas y un listón para sacarlo. Por eso nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo descendió en la fiesta de Pentecostés, el sacrificio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ya no cayó muerto en el santuario del cielo. El Señor Jesucristo nosotros vemos a través de la llegada del Espíritu Santo a la tierra, que el sacrificio fue aceptado delante del Padre. Y que ahora todos aquellos, toda la humanidad que acepte ese sacrificio y a ese Salvador, que es Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el Salvador del mundo, la Biblia dice, ¿verdad?, que todos aquellos, nosotros vemos que comienza un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que ¿cómo se dice? Toda nuestra vida tiene que ser renovada. Todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones tienen que ser transformadas a la manera de Dios. A la manera de lo que es la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros encontramos todos esos cambios. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que comenzar a leer la Biblia, porque es que, ¿verdad?, es muy importante para nuestro nuevo crecimiento, nuestro nuevo nacimiento, y poder entender realmente qué es la salvación de nuestras almas. Y nosotros vemos aquí la palabra de Dios, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este tabernáculo del cielo lo levantó el mismo Señor, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo. Él fue el que levantó ese santuario en los cielos, que nosotros vemos en la Biblia, que fue para eso, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque después de la caída del ser humano, nosotros vemos en la palabra de Dios a través de la misericordia de Dios, nosotros vemos, ¿verdad?, que después de la caída del ser humano, Dios no lo tomó por sorpresa. Dios puso la solución a esa caída, y la solución fue que el Señor Jesucristo nos iba a redimir con su sangre a todos nosotros. En el libro de Éxodos, cuando hicieron el becerro de oro, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que murieron 3,000. En el nuevo pacto, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió, la Biblia dice que había como 3,000 que recibieron al Espíritu de Dios. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que es un espíritu de vida. Y ese tabernáculo fue Dios el que lo hizo. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también ese tenga algo que ofrecer. Miren, el trabajo del sumo sacerdote, como dijimos, era lidiar con el pecado.
Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren, aquí dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran ofrendas según la ley. No es que el Señor Jesucristo se hiciera a la manera de los sacerdotes terrenales. Los sacerdotes terrenales, por eso eran apartados de la tribu de Leví, para que desde pequeños ellos fueran entrenados en el sacerdocio. Ellos no iban a combatir como la tribu de Benjamín o como la tribu de Judá. No. El trabajo de ellos principalmente era consagrarse a Dios. Y bueno, y hacer todo lo de los sacrificios, todo lo del movimiento del tabernáculo y todo eso. Esa era la función de la tribu de Leví. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo no se hizo a la manera de la tribu de Leví. La tribu de Leví se hizo a la manera del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo desde el principio fue apartado para Dios. Por eso aquí dice, por tanto dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley. No. La ley en la tierra era sombra de lo verdadero. Entonces, cuando vino lo verdadero, que es el Señor Jesucristo, por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que todo el antiguo pacto era sombra de lo que iba a venir. Los de la tribu de Leví solamente estaban enseñando al pueblo de Israel cómo iba a ser el verdadero sacrificio. Y el verdadero sacrificio fue el que hizo el verdadero Mesías, el que realmente estaba apartado para Dios, porque como estábamos leyendo arriba, dice, ministerio del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quiénes eran los que levantaban el tabernáculo en la tierra cuando era un tabernáculo movible? ¿Quiénes eran los encargados de mover todos los utensilios y de armar y desarmar y todo eso? Eran los de la tribu de Leví. ¿Y quién fue el que levantó el verdadero tabernáculo en el cielo? Pues Dios. Entonces, ¿quién era el verdadero sumo sacerdote? No la sombra como los sumos sacerdotes de la tierra. El verdadero sumo sacerdote era Cristo. Por eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo no era ni de la tribu de Leví, ni mucho menos. Y no es porque Él hiciera algo indebido de acuerdo a la tierra. No, estamos entendiendo mal. La Biblia dice que el Señor, que todo era sombra de Cristo. El Señor Jesucristo tuvo que haber separado a esta tribu, como ya lo dijimos, ¿verdad?, para que desde chiquitos ellos fueran enseñados, porque pues eso era algo muy serio, en los sacrificios, en el armar y desarmar el tabernáculo, en llevar el arca de la alianza, porque nosotros vemos que David, lo que pasó en el tiempo del rey David, que se iba a caer el arca y alguien la tocó y cayó muerto. Porque solamente los que podían llevar el arca de la alianza era la tribu de Leví. Y solamente ellos tenían permiso. Una vez al año, una sola persona, un solo sumo sacerdote. Y para ser sumo sacerdote, no podía ser cualquiera de la tribu de Leví. Tenía que ser de la familia de Aarón.
Si no era de la familia de Aarón, oigan, ni se presenten porque iban a caer muertos. Entonces, por eso nosotros vemos que no es que el Señor Jesucristo no haya cumplido lo que la ley decía de los sacerdotes. No, lo estamos entendiendo al revés. Los sacerdotes levitas eran sombra del verdadero sacerdote. Y cuando vino el verdadero sacerdote, pues nosotros lo vemos, ¿verdad? Que presentó la sangre en el verdadero tabernáculo que estaba en los cielos. Y nosotros vemos que a través de ese sacrificio, a través de esa ofrenda, como dice Hebreos capítulo 10, nosotros somos perfeccionados, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentara la ofrenda según la ley. Y miren, el dicho de paso, ¿verdad? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, en el antiguo pacto dice que no podían romper su vestimenta, o sea, no podían rasgar su vestimenta, tenían que cuidar esa vestimenta muchísimo. Pero nosotros vemos en el nuevo pacto que cuando el Señor Jesucristo se presentó delante de los fariseos, de los sacerdotes, sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dijo, ¿verdad? Dinos si tú eres el Hijo y todo eso, y el Señor Jesucristo, tú lo has dicho. Y desde ahora te digo que no le veréis sentado a la derecha del Padre como sumo sacerdote. Él sabía que el Señor Jesucristo estaba hablando que Él se iba a convertir en sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote terrenal lo que hizo fue de que dice que, ¿verdad? Rechinó los dientes y rompió, con puro coraje, rompió su vestimenta. Y cuando el sumo sacerdote rompía su vestimenta, quedaba descalificado como sumo sacerdote. Cuando ese evento ocurrió en la tierra, en Israel no había sumo sacerdote. Por eso el Señor Jesucristo, bueno, el sumo sacerdote que rompió su vestimenta, le entregó el sacerdocio, sumo sacerdote, al Señor Jesucristo. No es de que el Señor Jesucristo hiciera algo en contra de la ley, para nada. Ellos mismos se entregaron. El mismo Juan el Bautista, que era de la tribu de Leví, su padre Zacarías, que ofrecía ofrendas a Dios, el mismo Juan el Bautista, profeta, Juan el Bautista, de la orden sacerdotal, fue el que aprobó el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y quién era el que aprobaba el sacrificio en el antiguo pacto? El sacerdote de aquel tiempo, el sumo sacerdote. Nosotros vemos en la palabra de Dios que era el que iba y escogía el corderito. Y Juan el Bautista fue el que dijo: este está perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciendo, este es un perfecto sacrificio para Dios. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que los sacerdotes lo llevaban y decían: Hosana, Hosana, al Hijo de salvación, salvación. En el burrito, que también eso hizo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que también ya más adelante Pilatos aprobó el sacrificio. Dijo: pero es que no hay nada pecado en él, ¿por qué lo quieren matar? Herodes, que era un loco, también dijo que no había pecado en él. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo cumplió todos los requisitos del sumo sacerdote. Dice: lo cual sirviendo, dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentase la ofrenda según la ley. Y ya luego, verá más atrás, dice que fue sacerdote según la orden de Melquisedec, aquí mismo en Hebreos 7. ¿Por qué según la orden de Melquisedec? Porque Melquisedec no era de la tribu de Leví. Bueno, verdad, ya eso ya lo dijimos, pero eso es a lo que se refiere a la orden de Melquisedec. El príncipe de paz y genealogía, ni nada de eso. Bueno, dice, así que, bueno, dice el 5, los cuales
sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La Biblia nos dice aquí que los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En el versículo 5 nosotros vemos en la palabra de Dios que todo esto era sombra, como estábamos diciendo, de lo que iba a venir. No es verdad de que el Señor Jesucristo se tenía que hacer a la manera de los levitas. No. Los levitas estaban haciendo, que eran sombra del verdadero sacerdote, del verdadero sumo sacerdote, que era Cristo. Y nosotros vemos aquí, comienza el capítulo 8 diciendo que Él está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. ¿Quiénes son los únicos que podían entrar a la presencia del santuario, del lugar santísimo? El único que tenía acceso a ese lugar era el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Y el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 1 nos dice que está sentado a la diestra del Padre en la majestad. Por eso cuando el sumo sacerdote le dijo, ¿verdad?, ya dinos, y él le dijo: de cierto te digo, no le veréis, ¿verdad?, que él iba a estar a la diestra del Padre, y desde ahora le veréis sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que nos habla del sumo sacerdote, que es eso, del sacerdocio del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, en el libro creo que es el libro de Levíticos, el sacerdocio podía iniciar, miren nada más la seriedad, podía iniciar hasta los 30 años el ministerio sacerdotal. Antes no, ya luego más adelante, por la demanda del templo y todo eso, bueno, ¿verdad?, Salomón lo redujo hasta los 25 años, pero la ley de Dios era hasta los 30. No podía ser sacerdote antes. ¿Y qué era lo que hacían todo el tiempo pasado, todo el tiempo, todos esos 30 años? Pues aprendiendo. Cuando David, había músicos, para ser músico con el rey David, en el tiempo del rey David, pasaban 3 años de práctica. Ya después de los 3 años de práctica, pues ahora sí se aventaban, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso el Señor Jesucristo esperó hasta los 30 años para Él comenzar su ministerio como sacerdote. Por eso la Biblia dice que Él, ¿verdad?, pues no transgredió la ley, ni mucho menos. Y aquí nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ellos eran una sombra de lo que era el verdadero sacerdocio, de lo que era el verdadero sumo sacerdote, que era Cristo. Dice: los cuales sirven dice, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren, aquí Dios no le dijo: no se te pierda ningún detalle. No, dice que Dios le advirtió. Dios le advirtió y le dijo: mira, Moisés, tiene que ser exactamente a lo que tú viste. Porque Moisés realmente pues sí vio ese tabernáculo que estaba en los cielos. Dice, mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? ¿De cuál pacto está hablando? Está hablando del pacto, del nuevo pacto, del pacto que nosotros vemos, ¿verdad?, que ya los sacrificios de los animalitos quedaron obsoletos, abolidos. Sí, o sea, ya no está hablando que la ley haya quedado abolida, no. Estamos hablando de el sacerdocio, estamos hablando de los sacrificios. Por eso los fariseos, por eso los sumos sacerdotes, por eso los sacerdotes corruptos del tiempo del Señor Jesucristo no aceptaron a Cristo, porque el día que aceptaran al Señor Jesucristo, el templo, según ellos, ¿verdad?, el templo ya no tenía función. ¿Qué era lo que le daba el poder a estos líderes religiosos, como a muchos líderes religiosos? ¿Qué era lo que les daba el poder? Bueno, pensar que ellos eran representantes de Dios, aunque eran, ¿verdad?, corruptos, y que ya solamente a través del Señor Jesucristo
solamente ellos podían, ¿verdad? Que ya, pues ya eso quedaba. Además, en ese tiempo el templo, bueno, había mucha corrupción dentro del templo. Había bueno, estaban muy mal ahí. Y por eso ellos no querían aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso les dijo, cuando el sumo sacerdote les dijo, dinos, miren lo que les dijo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían, ¿verdad?, que realmente el Mesías iba a venir en carne. Lo sabían por todo el antiguo pacto. Un niño nos es nacido, principado, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Padre eterno. Ellos lo sabían. Además que se decía, ¿verdad?, de los chivos locos. O sea, hasta dónde llegó la corrupción de esa gente. Y hoy en día pues es lo mismo. Hay gente psicópata que dice que si no le haces caso al presidente, si no le haces caso a fulanito, si Dios mío, uno dirá, es que esa gente estaba loca. Es que hay locos hoy en día. Si no haces lo que dice fulanito, estás en contra de Dios, siendo unos asesinos, abusadores de niños, corruptos, y todavía defienden a esa gente loca por amor. Es que Dios, a veces decimos que los locos históricos del pasado están muy lejos. No, los tenemos hoy en día, y hasta peor. Y usan el nombre de Dios para sus beneficios, igual que estos corruptos, porque la gente no lee la Biblia. Y porque, bueno, pues sí, es eso. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que ellos sabían que el Mesías iba a venir y que a lo mejor hasta que él era el Mesías. Y se aventaban, ¿verdad?, a ver hasta dónde alcanzaban. Ya cuando vieron crucificado al Mesías, bueno, sus corazones estaban ya muy entenebrecidos. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia es la que es la lámpara para todos nuestros tiempos. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. A Israel, cuando Dios lo castigaba, era porque andaba en pecado y hacía pecados horribles. Mataba niños, sacrificaba niños, y muchas veces, ¿verdad?, hacía así todo eso a los dioses, Moloch, toda esa gente, todos esos dioses falsos. Hoy en día muchos quieren idolatrar al pueblo de Israel. No, oramos por Israel, pero no lo idolatramos. Decimos sus pecados, y tienen que arrepentirse. El pueblo de Israel y los países que están con él tienen que arrepentirse. Porque la Biblia dice que cuando Dios es misericordioso, pero terrible cosa es que hay manos de Dios vivo. Y hay gente que está, ¿verdad?, idolatrando tantas barbaridades que están haciendo. Es que es el pueblo de Dios. Sí, pero que no han leído el antiguo pacto. Como Dios hasta los hacía que comieran cabezas de burro, bien carísimas. Y canibalismo por su pecado. ¿Qué le dijeron al rey? 2 mujeres. Oye, rey, venemos. ¿Cuál es el problema, señoras? Es que quedamos que nos íbamos a comer al niño de esta, y el próximo día al mío, y ya nos comimos al mío, pero esta no quiere cumplir con el de ella. Y en el libro, y el rey dice que se rasgó las vestimentas, y era el pueblo de Israel. No podemos nosotros cegarnos, idolatrar a nadie más que a Dios. Escucha, Israel, vuestro Dios, un solo Dios es. Y amarás al Señor tu Dios con todo corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. ¿Verdad? Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que en los últimos tiempos, el libro del Apocalipsis, ¿cómo va a estar Israel? Es que entonces ustedes son de que nosotros solo leemos la Biblia. Israel se le llama Sodoma y Egipto en los últimos tiempos. Y en mayo, creo que este mes, no sé si es este mes o el que viene, van a hacer un festival del orgullo, y pues ya saben de lo demás, retando a Dios, por amor de Dios, en Israel. Por eso oramos por Israel, porque dentro de ese pueblo de Israel, la Biblia dice en el Apocalipsis que solamente
un remanente va a ser salvo del pueblo de Israel del 2026. No todo Israel será salvo, van a ser bien poquitos, igual que ¿verdad? Pues todas las naciones. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Oramos por Israel. Dios, ¿verdad? No cubría, por ejemplo, lo que David hacía, lo que el pueblo de Israel hacía. Dios siempre les enviaba profetas para que se arrepintieran. Entonces, por eso estos líderes, sabían que él era el Mesías. Sabían que, y aún así hicieron lo que hicieron. Dice, los cuales sirvieron, para la figura, dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque les digo, hablando de los sacrificios, ese es el mejor pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del Señor Jesucristo, en el capítulo 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Aquí vuelve a decir que era sombra de lo que había de venir. Y aquí en el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Este es el día de Pentecostés, este es el nuevo pacto, este es el sacrificio agradable a Dios, este es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26, 25 dice, y yo les daré un espíritu nuevo, no para que hagan locuras, no para que hagan, no, el Espíritu Santo nuevo que yo les voy a dar es para que guarden mis mandamientos, para que andemos en los mandamientos de Dios, o sea, en su palabra, toda la palabra de esos mandamientos. Y los mandamientos, ¿verdad?, se resumen en amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero el principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Eso es lo que nuestro sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, pues hizo para nosotros, para los seres humanos. Y hoy en día, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vemos que pues hay de todo con la apostasía, que estamos en la apostasía. En la apostasía, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en los posteriores, bueno, sí, ¿verdad?, que muchos van a tener oídos de oír la palabra de Dios. Nada más. Entonces, por eso tenemos nosotros que seguir predicando la verdad. Lo que es el Espíritu de Dios. Imagínense, iglesias gigantescas. Por ejemplo, la de Monterrey, ¿no? Sí, Jalisco, no es Monterrey, estaba en Nazón. Ese tipo tenía hasta tierras, casi un estado, llenos, y ese está en la cárcel. Y otras religiones que tienen mucha gente que lo sigue a través de mentiras, a base de engaños. Pero nosotros predicamos al Señor Jesucristo y este crucificado, porque es la manera en la que el ser humano tiene oportunidad de ver la luz, oportunidad de ser salvos de esta era, de este tiempo, de este, ¿cómo se llama? De este siglo, y poder entrar al nuevo siglo que es el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que entender lo que es el Espíritu Santo de Dios, lo que es Dios. El Espíritu Santo de Dios glorifica a Cristo. Su principal centro de atención es Cristo, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, porque en la cruz del Calvario es donde los cielos y la tierra se sacudieron. Yo creo que en toda la eternidad, no sé, ¿verdad?, pero fue algo muy impresionante lo que pasó en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo hizo de dos pueblos uno, que ya no es judío ni gentil ni nada de eso,
y nos hizo, ¿verdad? Nos acercó a nuestro verdadero origen, que es estar en la presencia del Padre. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que eso lo logró el Señor Jesucristo. Y nos ha enviado a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que Él hizo. ¿Y cuál es el objetivo del Espíritu Santo de Dios y del sacrificio del Mesías en la cruz, del Calvario? Pero bueno, vamos a estar hablando. Ya la semana que viene hablamos de las iglesias de Corintio, ¿verdad? De todo eso, lo que estaban haciendo ahí. Mal, por cierto, mal. Porque les digo, tenemos mucho que pues ser transformados, cambiados, porque sí, definitivamente necesitamos de Dios muchísimo, muchísimo. Y poco a poco vamos a ir siendo cambiados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el mismo Dios os santifique espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo va a santificarnos Dios? Va a venir y te va a decir, a ver, cambio. No, Dios nos va a cambiar a través de su palabra. Es como vamos a ser transformados. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía toda verdad, toda justicia. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Padre, que es el que nos redimió, nos santificó, Señor, para ti, Padre. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que bendigas a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.